Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más sobre la bondad y el amor incondicional. Es un mensaje que se adentra en las profundidades de la psique humana, revelando una verdad que Niccolò Maquiavelo, uno de los más astutos filósofos de la historia, descubrió después de décadas estudiando la naturaleza humana. Si alguna vez has sentido que tu bondad se vuelve contra ti, que las personas toman tu nobleza como debilidad, o que mientras más das, menos recibes, este mensaje te mostrará por qué Maquiavelo lo entendió cuando observó un patrón inquietante en los gobernantes. Aquellos que se consideraban demasiado buenos eran paradójicamente los que más sufrían. Pero, ¿qué significa realmente ser bueno en nuestra sociedad? Hemos construido una imagen idealizada de la bondad. Alguien que siempre está disponible, que nunca dice no, que perdona sin condiciones y que antepone las necesidades de otros a las propias. Y Maquiavelo vio que esta interpretación de la bondad no solo era incorrecta, sino peligrosa. Porque cuando confundimos la bondad con el autosacrificio, cuando equiparamos el amor con la ausencia de límites, nos convertimos en nuestros propios verdugos. Maquiavelo descubrió algo perturbador. Cuanto más nos esforzamos por ser perfectamente buenos, más fuerte se vuelve nuestra sombra, esa parte de nosotros que negamos, que reprimimos, que intentamos ocultar bajo capas de amabilidad forzada. Es como intentar mantener una pelota bajo el agua. Cuanto más la empujas hacia abajo, con más fuerza intentarás salir a la superficie. Imagina que tu bondad es como una luz brillante. La sociedad te ha enseñado que para mantener esa luz encendida, debes apagar todas las demás partes de ti. Tu enojo, tus necesidades, tus límites. Pero Maquiavelo comprendió que este enfoque es fundamentalmente erróneo. La verdadera bondad no nace de la represión de nuestra naturaleza completa, sino de su integración. ¿Cuántas veces has sentido esa voz interior que te dice, ya basta? Pero la has ignorado porque una persona buena no pensaría así. ¿Cuántas veces has sofocado tu rabia, tu frustración, tu dolor, creyendo que estas emociones te hacen menos valioso? Cada vez que niegas estas partes de ti, no te vuelves más bueno, te vuelves más fragmentado. Este mensaje no es una invitación a abandonar tu bondad, es una llamada a despertarla de su sueño ingenuo, a transformarla en algo más poderoso, más auténtico, más completo. Porque la bondad verdadera no es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de integrar todas nuestras partes en un todo coherente. Como dice el refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo. No podemos ser verdaderamente fuertes si no reconocemos nuestras debilidades. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir los cimientos de lo que creías sobre ser bueno. Puede desafiar creencias profundamente arraigadas sobre el amor, el sacrificio y la autenticidad. Pero si te atreves a escuchar, si te permites cuestionar lo que siempre has dado por sentado, encontrarás una verdad liberadora. La verdadera bondad no te debilita, te fortalece, no te vacía, te llena, no te hace más pequeño, te hace más completo. Esta es la sabiduría oscura pero honesta que Maquiavelo nos dejó. Para ser verdaderamente buenos, primero debemos ser verdaderamente completos. Y ese viaje comienza reconociendo las sombras que hemos estado tan ocupados tratando de negar. Cuando Maquiavelo habló de la sombra, no se refería a un concepto abstracto o metafórico. Hablaba de una realidad psicológica que todos llevamos dentro, una parte de nosotros que la sociedad nos ha enseñado a temer, a reprimir, a negar. Es ese espacio donde guardamos todo lo que creemos inaceptable, nuestra ira, nuestros deseos más profundos, nuestra capacidad de decir no, nuestra necesidad de ser reconocidos. Para las personas inherentemente bondadosas, la sombra se convierte en un territorio especialmente aterrador. Han construido su identidad alrededor de ser la luz, de ser quienes siempre ayudan, quienes nunca fallan, quienes están disponibles para todos. La mera idea de tener un lado oscuro
Les provoca una ansiedad profunda. Es como si admitir la existencia de esa sombra amenazara con destruir todo lo que creen ser. Esta negación tiene un precio devastador. Cuando rechazamos nuestra sombra, cuando pretendemos que no existe, se vuelve más poderosa, más incontrolable. Es como intentar contener un río con las manos. Tarde o temprano, el agua encontrará su camino. La energía reprimida no desaparece, se transforma, se distorsiona, emerge en formas que no podemos controlar. Las personas excesivamente bondadosas suelen experimentar esto de maneras sutiles pero destructivas. Se manifiesta en esa sensación de resentimiento que surge después de ayudar a alguien que nunca devuelve el favor, en esa rabia silenciosa cuando otros cruzan sus límites invisibles, en esa profunda tristeza cuando se dan cuenta de que, a pesar de todo lo que dan, nadie parece ver realmente lo que necesitan. Cuanto más intentamos ser perfectamente buenos, más vulnerables nos volvemos ante nuestra propia sombra. Es una paradoja fascinante. Al negar nuestra capacidad de sentir enojo, nos volvemos pasivo-agresivos. Al rechazar nuestra necesidad de reconocimiento, nos volvemos manipuladores sutiles. Al pretender que no necesitamos nada, nos convertimos en vampiros emocionales que absorben la energía de otros de maneras inconscientes. La sombra, según Maquiavelo, no es el enemigo. Es una parte esencial de nuestra totalidad psíquica. Contiene no solo nuestros aspectos negativos, sino también nuestro poder no reconocido, nuestra capacidad de establecer límites saludables, nuestra habilidad para defendernos cuando es necesario. Al rechazarla, no solo perdemos nuestra oscuridad, también perdemos una parte vital de nuestra luz. Imagina a una persona que ha pasado toda su vida siendo el bueno. Desde pequeño aprendió que el enojo era malo, que poner límites era egoísmo, que sus propias necesidades eran secundarias. Esta persona no solo reprime su capacidad de sentir rabia, también reprime su poder personal, su capacidad de decir no, su derecho a ocupar espacio en el mundo. Su bondad se convierte en una prisión autoimpuesta. Maquiavelo entendió que esta forma de bondad no es verdadera bondad, es miedo disfrazado de virtud, miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente. Las personas verdaderamente bondadosas no son aquellas que nunca sienten enojo o que nunca ponen límites. Son aquellas que han aprendido a integrar todas sus partes en un todo coherente. La sombra, cuando se reconoce y se integra conscientemente, se convierte en una fuente de poder transformador. Es como un jardín oscuro donde, si nos atrevemos a entrar, encontramos no solo nuestros miedos y limitaciones, sino también nuestras fortalezas más profundas. Es el lugar donde nuestra bondad ingenua puede transformarse en sabiduría consciente. Para Maquiavelo, el verdadero trabajo espiritual no consiste en eliminar la sombra, sino en aprender a bailar con ella. Es reconocer que nuestra capacidad de sentir enojo es tan sagrada como nuestra capacidad de amar, que nuestros límites son tan importantes como nuestra generosidad, que nuestra necesidad de reconocimiento es tan válida como nuestro deseo de dar. Este es el primer paso en el camino hacia una bondad más auténtica y poderosa. Reconocer que la sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que ha estado esperando ser reconocida, integrada, honrada. Y cuando finalmente te atrevas a mirarla a los ojos, descubrirás que lo que más temías podría ser exactamente lo que necesitabas para ser verdaderamente completo. La bondad ciega tiene un precio que se paga no solo en energía emocional agotada, sino en sueños postergados, en relaciones desequilibradas, en una vida vivida a medias. Este precio se manifiesta en el agotamiento constante de quienes dan sin medida, en la frustración silenciosa de aquellos que postergan sus propias necesidades, en la soledad profunda de quienes están rodeados de personas, pero nunca son verdaderamente vistos. Piensa en alguien que ha convertido el autosacrificio en su identidad.
Esta persona no solo da su tiempo y energía, entrega partes fundamentales de su ser cada vez que ignora sus propias necesidades en favor de otros, cada vez que sofoca su voz para mantener la paz, cada vez que dice sí cuando su alma grita no. Está pagando con fragmentos de su esencia. El mártir moderno no lleva una corona de espinas visible. Su martirio se manifiesta en noches sin dormir, preocupándose por problemas ajenos, en relaciones donde siempre da más de lo que recibe, en una agenda tan llena de compromisos con otros, que no queda espacio para sí mismo. Es una forma de vida que la sociedad no solo acepta, sino que celebra, sin reconocer que bajo esa aparente nobleza se esconde una profunda forma de autodesprecio. Maquiavelo observó que este patrón de autosacrificio generalmente tiene raíces profundas en la infancia. Quizás fuiste el hijo que tenía que ser el bueno para mantener la paz familiar, o aprendiste que tu valor dependía de cuánto podías hacer por otros. Estas lecciones tempranas se convierten en cadenas invisibles que nos atan a patrones de comportamiento autodestructivos. Las relaciones de quien practica la bondad ciega siguen un patrón predecible. Se convierten en el confidente de todos, el hombro donde todos lloran, el apoyo incondicional que nunca falla. Pero cuando necesitan apoyo, descubren un vacío desconcertante. Las personas se han acostumbrado tanto a recibir que ni siquiera contemplan la posibilidad de dar a cambio. Es una soledad particular. Estar rodeado de personas que conocen tu bondad, pero no tu corazón. El agotamiento de la persona que se entrega a los demás de forma constante no es solo físico, es un cansancio que alcanza el alma, que drena no solo la energía, sino la alegría de vivir. Es como una forma de muerte espiritual lenta, donde la persona gradualmente pierde contacto con sus propios deseos, sueños y necesidades. Se convierte en un recipiente vacío que solo existe para ser llenado con las necesidades de otros. Este desequilibrio crea una dinámica tóxica donde la persona bondadosa se vuelve cada vez más indispensable para otros mientras se vuelve cada vez más invisible para sí misma. Es una forma de codependencia que se disfraza de virtud, pero que, en realidad, es una prisión autoimpuesta. La persona se convierte en un recurso para otros, perdiendo gradualmente su humanidad en el proceso. La ironía cruel es que este tipo de bondad excesiva no solo daña a quien la practica, también daña a quienes supuestamente ayuda. Al no permitir que otros enfrenten sus propias luchas, al estar siempre disponible para rescatar, al no permitir que otros experimenten las consecuencias de sus acciones, el bondadoso crónico, en realidad, impide el crecimiento de aquellos a quienes intenta ayudar. Este patrón de comportamiento no solo agota, eventualmente genera una forma de resentimiento. El resentimiento de quien ha dado todo y no ha recibido nada a cambio. De quien ha estado ahí para todos, pero no encuentra a nadie cuando lo necesita. Este resentimiento, cuando se reprime bajo capas de bondad, se convierte en un veneno que contamina todas las relaciones. Este es el verdadero precio de la bondad ciega. No solo perdemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra paz mental, perdemos la conexión con nuestra verdadera esencia, con nuestros deseos más profundos, con nuestra capacidad de crear límites saludables. Nos convertimos en una versión diluida de nosotros mismos, existiendo principalmente en función de las necesidades de otros. La integración de la sombra no es un proceso suave ni cómodo. Es un viaje que requiere coraje, honestidad y la voluntad de mirar aquello que hemos estado evitando durante tanto tiempo. Es como encender una luz en una habitación que ha permanecido a oscuras durante años. Al principio, lo que vemos puede ser perturbador, pero solo al ver claramente podemos comenzar a ordenar y transformar. Este proceso comienza con el reconocimiento de que nuestra bondad excesiva ha sido, en muchos casos, una forma de evasión. Evitamos el conflicto, evitamos el rechazo, evitamos la posibilidad de ser juzgados o criticados. Detrás de cada acto de bondad excesiva se esconde un miedo fundamental.
el miedo a no ser amados por quienes realmente somos. La transformación requiere un acto de valentía particular. Debemos estar dispuestos a decepcionar a quienes se han acostumbrado a nuestra disponibilidad incondicional. Es como reescribir un contrato invisible que hemos mantenido con el mundo durante años. El acuerdo tácito ha sido: seré todo lo que necesites y a cambio me amarás. Ahora el nuevo contrato dice: seré auténtico, incluso si eso significa que no siempre te complaceré. Integrar la sombra no significa volverse cruel o insensible. Por el contrario, significa desarrollar una bondad más auténtica y poderosa. Es la diferencia entre una llama débil que cualquier viento puede apagar y un fuego fuerte que proporciona calor y luz sin consumirse. La verdadera integración ocurre cuando reconocemos que nuestra capacidad de poner límites es tan sagrada como nuestra capacidad de dar. El poder que emerge de esta integración es fundamentalmente diferente de la crueldad. La crueldad nace de la debilidad, del miedo, de la necesidad de controlar. El verdadero poder, el que surge de la integración de la sombra, nace de la autoaceptación, de la capacidad de mantenerse firme en nuestra verdad, sin necesidad de dominar a otros. La bondad sabia que emerge de este proceso es como un árbol con raíces profundas. No necesita demostrar su fortaleza derribando a otros. Su poder se manifiesta en su capacidad de mantenerse firme, de proporcionar refugio cuando es apropiado y de mantener sus límites naturales sin disculparse por ocupar su espacio en el mundo. Quienes logran esta integración experimentan una paradoja hermosa. Cuanto más aceptan sus partes oscuras, más auténticamente bondadosos se vuelven. Ya no dan desde la compulsión o el miedo, sino desde una elección consciente. Su generosidad nace de la abundancia, no de la carencia. Su compasión surge de la fortaleza, no de la debilidad. Este nuevo estado de ser requiere un compromiso continuo con la autenticidad. Significa reconocer que a veces sentiremos enojo y que ese enojo puede ser una brújula que señala dónde nuestros límites han sido violados. Significa aceptar que a veces necesitaremos decir no y que ese no puede ser tan sagrado como cualquier sí que hayamos dado. La integración también implica reconocer que no todas nuestras partes oscuras son negativas. En esa sombra que hemos temido, también se encuentran nuestros dones más poderosos, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra intuición sobre las intenciones de otros, nuestra habilidad para proteger lo que es sagrado para nosotros. La bondad, sabia que emerge de esta integración, tiene discernimiento. Sabe cuándo dar y cuándo contenerse, cuándo acercarse y cuándo mantener distancia. No es una bondad que se derrama indiscriminadamente, sino una que fluye con propósito y conciencia. Es una bondad que honra tanto a la persona que da como a la que recibe, que reconoce que los límites saludables son una forma de respeto mutuo. Esta transformación nos permite movernos en el mundo de una manera completamente nueva. Ya no somos la vela que se consume para iluminar el camino de otros, sino el faro que brilla con luz propia, guiando sin agotarse. Nuestra bondad se vuelve más poderosa precisamente porque ya no necesitamos que todos nos aprueben o nos amen. La verdadera integración de la sombra nos permite ser bondadosos no porque temamos ser otra cosa, sino porque elegimos serlo desde nuestra totalidad. Es una bondad que incluye nuestra fuerza, nuestros límites, nuestra capacidad de decir no, nuestra disposición a decepcionar cuando es necesario. Es, en esencia, una bondad que nace de la verdad, no del miedo. El establecimiento de límites saludables es una práctica que Maquiavelo consideraba fundamental para el desarrollo psicológico. Sin embargo, para aquellos que han construido su identidad alrededor de la bondad infinita, establecer límites puede sentirse como una forma de traición a su esencia más profunda. Es aquí donde la sabiduría de Maquiavelo
se vuelve especialmente relevante. Los límites no son muros que nos separan de otros, son fronteras sagradas que definen dónde terminamos nosotros y dónde comienzan los demás. La capacidad de establecer límites comienza con un acto revolucionario, el reconocimiento de nuestro propio valor inherente, no el valor que deriva de cuánto podemos dar o hacer por otros, sino el valor mental que existe simplemente porque existimos. Este reconocimiento no es un acto de egoísmo, sino de honestidad psicológica fundamental. Cuando comenzamos a valorarnos verdaderamente, emerge una nueva forma de relacionarnos con el mundo. Ya no necesitamos ganar el derecho a existir a través de una bondad excesiva. Empezamos a entender que la reciprocidad en las relaciones no es un lujo, sino una necesidad psicológica fundamental. Las relaciones saludables son aquellas donde existe un flujo equilibrado de dar y recibir. Este entendimiento transforma nuestra manera de interactuar con otros. Comenzamos a reconocer que cuando permitimos que otros crucen constantemente nuestros límites, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que también les impedimos desarrollar respeto por las fronteras personales. La bondad auténtica incluye la capacidad de mantener límites claros, porque estos límites protegen tanto nuestra capacidad de dar como la dignidad de quienes reciben. Las personas que aprenden a establecer límites saludables experimentan una paradoja interesante. Sus relaciones, aunque pueden disminuir en cantidad, aumentan significativamente en calidad. Algunos se alejarán cuando ya no estemos disponibles, incondicionalmente, pero quienes permanezcan serán aquellos capaces de respetar y valorar nuestra totalidad. La práctica de establecer límites requiere desarrollar un nuevo vocabulario emocional. Aprendemos a reconocer la diferencia entre culpa auténtica y culpa manipulada, entre responsabilidad real y responsabilidad asumida. Este proceso de establecer límites saludables también implica reconocer que nuestra energía, tiempo y recursos emocionales son finitos y sagrados. No podemos dar desde un pozo vacío. Y mantener nuestros límites es una forma de asegurarnos de que siempre tengamos algo para dar cuando sea verdaderamente necesario y apropiado. La verdadera protección de nuestra bondad no viene de construir muros, sino de desarrollar un discernimiento sabio sobre dónde, cuándo y con quién compartimos nuestros dones. Es como tener un jardín. Necesita tanto límites claros como cuidado constante para florecer. Cuando protegemos adecuadamente nuestra energía y recursos, nuestra capacidad de ser verdaderamente bondadosos se fortalece en lugar de disminuir. La alquimia de la transformación es un proceso profundo que ocurre cuando finalmente permitimos que nuestra luz y nuestra sombra dancen juntas. Es como observar dos corrientes de agua que al mezclarse crean algo completamente nuevo. Ni puramente luz ni puramente sombra, sino una nueva forma de poder que nace de la integración consciente de ambas. Este proceso alquímico comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza dual. Maquiavelo descubrió que la verdadera transformación ocurre no cuando intentamos eliminar nuestras partes oscuras, sino cuando les permitimos enseñarnos lo que necesitamos aprender. Nuestra ira nos muestra dónde necesitamos establecer límites. Nuestro resentimiento nos señala dónde hemos estado dando demasiado. Nuestra tristeza nos indica dónde necesitamos más cuidado. Y la fuerza auténtica emerge de esta integración, como el oro emerge del proceso alquímico, purificada por el fuego de la autoconciencia. Ya no es la fuerza bruta de la agresión ni la debilidad disfrazada de bondad infinita. Es un poder nuevo, refinado, que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo dar y cuándo conservar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Las PON. Personas que logran esta integración desarrollan una presencia particular. No necesitan demostrar su bondad ni su poder. Simplemente son. Su autenticidad se convierte en su escudo, su verdad en su espada.
Han aprendido que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en ser dueños de sí mismos. La sabiduría, que emerge de esta transformación, es como un fuego controlado. Puede calentar o quemar, dependiendo de cómo se use. Las personas que alcanzan este estado comprenden que su poder no es para dominar, sino para proteger lo que es sagrado, incluyendo su propia esencia. Han aprendido que la bondad sin discernimiento es tan peligrosa como el poder sin compasión. Esta nueva forma de ser en el mundo requiere una vigilancia constante, no desde el miedo, sino desde la conciencia despierta. Es como mantener un jardín equilibrado. Algunas plantas necesitan más sol, otras más sombra, y el jardinero sabio sabe que ambas son necesarias para un ecosistema saludable. De la misma manera, aprendemos a nutrir tanto nuestra luz como nuestra sombra, entendiendo que ambas son esenciales para nuestra totalidad. La bondad que emerge de esta alquimia es una elección consciente, no una compulsión nacida del miedo o la culpa. Es una bondad que conoce su propio valor, que no necesita probarse constantemente, que puede decir no sin culpa y sí sin resentimiento. Es una bondad que ha hecho las paces con su propia sombra y por lo tanto no teme la oscuridad en otros. Esta transformación es un proceso continuo, no un destino final. Es como una danza eterna entre luz y sombra, poder y compasión, dar y recibir. Cada día nos presenta nuevas oportunidades para refinar este equilibrio, para elegir conscientemente cómo usar nuestro poder para ser bondadosos desde la fuerza y no desde el miedo. Esta alquimia personal tiene un efecto de onda en el mundo que nos rodea. Cuando nos permitimos ser completos, damos permiso implícito a otros para hacer lo mismo. Cuando demostramos que es posible ser tan fuertes como bondadosos, tan poderosos como compasivos, creamos un nuevo modelo de lo que significa ser verdaderamente humano. La transformación final nos lleva a un lugar donde entendemos que la verdadera bondad no es una camisa de fuerza que nos limita, sino un poder que nos libera. No es una máscara que usamos para ser aceptados, sino una expresión auténtica de quienes realmente somos. Es un estado de ser donde nuestro poder y nuestra compasión fluyen del mismo manantial, donde nuestra luz y nuestra sombra trabajan juntas para crear algo más grande que la suma de sus partes. El viaje que hemos explorado a través de la sabiduría de Maquiavelo no es solo un conjunto de ideas, es una invitación a una transformación profunda. Una transformación que comienza cuando aceptamos que nuestra bondad no necesita ser perfecta para ser valiosa, que nuestro poder no necesita ser temido para ser respetado, y que nuestra totalidad incluye tanto luz como sombra. Maquiavelo nos ha mostrado que el camino hacia una vida más auténtica y poderosa no está en negar nuestra naturaleza dual, sino en abrazarla conscientemente. Cuando integramos nuestra sombra, cuando permitimos que nuestro poder y nuestra bondad coexistan, nos convertimos en seres más completos, más capaces de crear la vida que verdaderamente deseamos. La invitación ahora es a dar el siguiente paso: mirar dentro de ti y preguntarte qué partes de ti has estado negando en nombre de la bondad. ¿Qué poder has estado reprimiendo por miedo a ser menos aceptado? ¿Qué límites has estado posponiendo por temor a decepcionar a otros? Este es el momento de recordar que tu bondad no depende de tu perfección. Tu valor no está determinado por cuánto das o cuánto te sacrificas. Tu poder no disminuye tu capacidad de amar y tus límites no te hacen menos digno de ser amado. La transformación que Maquiavelo nos invita a realizar no es un destino, es un viaje continuo. Cada día nos presenta nuevas oportunidades para elegir la autenticidad sobre la complacencia, el poder consciente sobre la debilidad disfrazada de virtud, la bondad real sobre el sacrificio automático. El mundo necesita personas
que hayan integrado su luz y su sombra, que entiendan que la verdadera bondad no viene de la represión, sino de la integración consciente. Necesita seres humanos completos que puedan mostrar tanto fuerza como compasión, que sepan cuándo dar y cuándo conservar, que entiendan que sus límites son tan sagrados como su capacidad de amar. Mientras cierras este mensaje, recuerda, no estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser completo. Y en esa completitud, en esa integración de todas tus partes, encontrarás no solo la fuerza para crear la vida que sueñas, sino también la sabiduría para vivirla con autenticidad y poder verdadero.